Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Creo que es deber de todos recordar las medidas que debemos tener frente al problema del COVID-19, sobre todo cuando todavía está en aumento por descuido nuestro. Entonces, ¿qué nos queda? Cada uno de nosotros tomar su responsabilidad, cuidarnos unos a los otros. Ustedes en la familia no salgan a la calle, no tienen por qué hacerlo, creo yo, a menos que sea una cosa muy urgente, y tomar las medidas de precaución. Ya sabemos cuáles son: la mascarilla, la higiene, limpiarse la suela de los zapatos, usar lejía, alcohol. Bueno, ya lo sabemos, chicos. Y esas 3 vías por las que puede ingresar el virus: los ojos, la boca y la nariz. Tengamos mucho cuidado, chicos. Miren, vamos a repetir un poco de la clase anterior, porque estábamos entrando en realidad a la parte central de la química, en donde vamos a aprender a escribir química, por decir así, y a hacer fórmulas, porque tenemos que representarla de alguna manera. Supongamos al alcohol. Ya pues decimos alcohol, pero ¿cuál es su composición del alcohol? ¿De qué está, qué elementos forman el alcohol? ¿Cómo podemos escribir la fórmula del alcohol para podernos comunicar con los demás? No podemos tomar cualquier cosa. No podemos inventarnos sustancias, inventarnos elementos, nada de eso. Y en la química, chicos, siempre se va a trabajar con exactitud, así matemáticamente exactas, con ecuaciones. Ya hemos hablado eso de las ecuaciones, me parece, también con ustedes, ¿no? Pero por supuesto, en lugar de números, van a ser eminentemente los símbolos de los elementos, de esos 118 elementos que conocemos, y la cantidad de átomos de cada elemento que van a intervenir para formar un compuesto. No se olviden, vamos a ir hablando de compuestos químicos, no de mezclas, sino de soluciones. No, perdón, las de soluciones, no de soluciones, sino de combinaciones. Combinaciones. Una cosa es mezcla, otra cosa es combinación. ¿Ya? Y la mezcla, por decir, es campo de la física, la combinación es campo de la química. Tenemos que saber escribir, y para ello aquí les voy a ir indicando paso a paso lo que debemos saber previamente, aparte de lo que ya se les ha informado en la clase última. Entonces, reiterando, vamos a ver cómo es aquello de la formulación química, es decir, qué fórmulas. Y esto vamos a entenderlo, chicos, que es a nivel mundial, como vamos a ver más adelante. Reitero, de IUPAC, una única institución a nivel mundial que determina todas estas características o cómo debemos escribir la química. Fíjense ustedes cómo podríamos definir la formulación química. Representación simbólica, o sea, con los elementos de una sustancia pura, de un elemento o de un compuesto. Y nos informará su composición. Fíjense ahí cómo está la fórmula química. Formada, ¿por qué? Por símbolos de los elementos. Me voy adelantando, aunque más abajo también dice, básico, tenemos que saber, conocer, pues chicos, los símbolos y algunas características de estos símbolos. Esos símbolos, de acuerdo a la cantidad de átomos que integren la molécula, vamos a usar unos números pequeños que se llaman subíndice. Y fíjense ahí que está diciendo, indican cantidad de átomos. Entonces, ya podríamos más o menos saber cómo es hacer una fórmula, qué cosas necesitamos, ¿no?
Ahora, esa fórmula puede ser escrita en forma resumida y también puede ser en forma desarrollada para tratar de indicar cómo es que se unen unos átomos con otros para formar la molécula. Debemos tener muy en cuenta este término, nomenclatura. Y aquí está diciendo, tenemos que saberlos, así en forma resumida se los estoy poniendo. La nomenclatura consiste en darle nombre a los compuestos químicos. Si exageramos un poco diciendo, por ejemplo, nace un niñito o una niñita, le van a poner el nombre que quieran los padres. Y para muchas cosas, ¿no? Las cosas tienen nombres especiales, a veces por capricho o por costumbre, etcétera, que viene por tradición. En la química, no, chicos, no va a ser así. Empezó así, ya hace muchos años, y no hubo pues ningún acuerdo. Es decir, por ejemplo, en Rusia, en Inglaterra, en la China, cada uno se supone escribía a su modo, entonces no había digamos, una unión. Entonces, visto esto, los químicos decidieron con muy buen criterio tener digamos, una sola institución para poder determinar estas cosas, como que ha sido así. Y en una parte les estoy diciendo, por ejemplo, se está solucionando. No se ha solucionado todavía, pero ha ayudado muchísimo, porque miren, ahora solamente quedan 3 formas de ponerle nombres. Nosotros, en el segundo año, vamos a hacer solamente la nomenclatura tradicional, que se utiliza bastante, pero dicho sea de paso, IUPAC está recomendando más la nomenclatura stock. En ese orden podría ser después de composición, pero ya no más diferenciaciones. Reitero, están recomendando la stock, también por la de síntesis, pero se admite la tradicional porque se está usando bastante. Recuerden eso de IUPAC, está ayudándonos muchísimo. Entonces, ahora, chicos, cuando hablamos de química, usamos, por decir así, el mismo idioma en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y me voy adelantando. Tienen que tener ustedes su tabla periódica de los elementos, que es de validez universal. En cualquier sitio va a ser lo mismo. La tabla es la misma. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos trabajar de la misma manera. Aquí hay algunos ejemplos de algunas moléculas, ¿no? La más conocida, ustedes saben, una molécula, o sea, conjunto de átomos. No se olviden, una molécula es un conjunto de átomos. ¿Cuáles son esos átomos que forman la molécula de agua? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No puede ser más ni menos. Tiene que ser en cantidades exactas porque ¿quién lo va a determinar eso? Va a ser las características y el número de electrones que tiene cada elemento. Nosotros lo hemos visto, chicos. Todos los átomos tienen una cantidad de electrones y los que más van a dirigir estas uniones van a ser los electrones del último nivel. Si alguien, para que recuerde, ¿no? El hidrógeno tiene un solo electrón. El oxígeno tiene, digamos, en su último nivel, tiene 6 electrones. Y matemáticamente deben combinarse con otros para tener lo que se llamaría el octeto, etc. Todo eso que se va a afirmar en años superiores. Pero veamos nomás aquí en estos gráficos. Ya lo menciona. 2 átomos de hidrógeno. Noten ese 2, chicos. Ese 2, número que está en la parte un poco inferior, se llama subíndice. En el siguiente caso, tenemos el amoníaco. Un átomo de nitrógeno
y 3 átomos de hidrógeno. Algo parecido a este compuesto orgánico, que es el metano. 4 átomos de hidrógeno y 1 átomo de carbono. Fíjense ustedes que el número 1 ya no se pone, como mencionábamos anteriormente, se sobreentiende. Nosotros, chicos, en este año vamos a hacer solamente la nomenclatura tradicional de CIA. En los años superiores, etc., en nuestro colegio, ustedes saben que en tercer año se lleva la química con mayor intensidad. Y ya les voy indicando algunas características porque en la próxima clase ya empezaremos a hacer pues estas reacciones, estas uniones, obtención de compuestos. Recuerden que también se les dio un cuadrito donde se decía, por ejemplo, óxidos básicos más agua daba hidróxidos. Revisen su cuaderno, chicos. Todo viene en un orden, de menos a más. Si no sabemos bien esas partes, estos términos de repente no lo vamos a entender. ¿Ya? Entonces, miren, como vamos a trabajar la nomenclatura tradicional, vamos a ver cómo o qué es lo que se nos recomienda o qué es lo que hacen. Se van a usar sufijos, es decir, en la última palabra del elemento, por ejemplo, el nombre del elemento se va a hacer terminar en oso o en ico, relacionando a los chicos con la valencia. Ustedes esto no lo pueden trabajar sin tabla periódica, sin valencia, no pueden. Tienen que hacerlo con valencia, que también le podemos llamar estado de oxidación. Y cuando actúa con su mayor valencia, va a terminar en ico. Fíjense ustedes del cobre. Si se fijan en su tabla periódica, el cobre tiene 2 clases de valencia, 1 y 2. Cuando funciona con su menor valencia, que estamos viendo en el primer caso, CuO2, ese es el óxido cuproso, oso para menor valencia. Y la mayor valencia es 2. Entonces termina en ico, cúprico. Si dicen cóbrico no importa, ¿no? Porque la verdadera expresión de la palabra es cuprum, ¿no? Del griego, cuprum, ¿no? Perdón, del latín inclusive, del latín. Entonces fíjense cómo es que va a variar del óxido cuproso con el óxido cúprico, va a variar de todas maneras. No es igual. Serán los mismos elementos, pero no están en la misma cantidad. Y también dice los prefijos, o sea, los que van a estar al principio de la palabra. Y aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes se fijan, es el cloro. El cloro tiene valencias 1, 3, 5 y 7, o sea, tiene 4 clases de valencia. En la primera está trabajando con menor valencia, con su mínima valencia, por eso se pone hipocloroso. Y la otra, el otro ejemplo, el cloro está actuando con valencia 7, su máxima valencia. Por eso se llama anhidrido hiper, que es lo máximo, y como es mayor valencia también, hiperclórico. Eso de hiper puede, por si acaso, también reemplazarse por perclórico puede ser, o hiperclórico, es lo mismo. Per o hiper valen lo mismo. Para recordar nuevamente, chicos, nomenclatura, ¿no? Fíjense ustedes lo que está diciendo y que por supuesto tiene que coincidir con lo que les acabo de decir. Fíjense bien, no podemos trabajar a ciegas. Alguien tiene que dirigirnos cómo es que vamos a hacer. Y ahí dice, máxima autoridad y la encargada de establecer las reglas correspondientes. Nadie puede desligarse de eso en principio porque no nos conviene a nadie. La ciencia es así, chicos, la ciencia es única. No hay 2 ciencias. No hay 2 ciencias. La ciencia es única. Es como dijeron, por ejemplo, hay varias religiones y tú tienes la libertad de escoger tu religión. Pero en ciencias no.
No tienes libertad de hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si haces un experimento o no lo vas a poder demostrar. En cambio, esto sí se demuestra. Por eso la ciencia es única. Ya no perdamos de vista esto de IUPAC, que felizmente ayudan a todos los químicos del mundo a trabajar en forma mancomunada, a trabajar en forma igualitaria. Fíjense nomás en este momento. Prácticamente todos los países están buscando la vacuna contra este virus. Y saben más o menos cómo hacer, porque todos saben qué cosa es un virus, cómo es un virus, si es un ser vivo, es un ser no vivo, de qué está constituido. ¿Ven? Entonces todos están yendo a buscar por el mismo camino, ojalá lo encuentren, sí, el trabajo. Eso es ciencia, conjunto de conocimientos ordenados y que se pueden o se deben demostrar. Me parecía además, chicos, pero se los he dejado, qué cosas debo saber antes y bien para hacer mis fórmulas. Conocer los símbolos de los elementos. Háganse amigo de la tabla periódica. Diferenciar metales de no metales. Es muy importante. ¿Cuáles son metales? ¿Cuáles son no metales? Miren todo lo que hemos hecho, ¿no? Su tabla periódica. Y ubicar dónde están las valencias. Van a fijarse ustedes allí, con números. Incluso algunos positivos, negativos, bueno. Eso ya es un poco secundario para nosotros. Después, ¿qué cosa voy a hacer? Porque van a haber compuestos químicos. Fíjense el cuadrito que también se les dio, cómo se forman los óxidos. Ahí va a decirles, por ejemplo, que hay dos clases de óxidos. Óxidos ácidos y óxidos básicos. Todo eso tienen que conocer, chicos, para poder hacerlo. Saber especialmente su nomenclatura, es decir, cómo le vamos a poner nombre. En este caso, solamente la tradicional, reitero. Y por supuesto, practicar. No estemos pensando que desde el principio va a salir todo perfecto, ¿no? Tenemos que ir haciendo ensayos, repitiendo cuantas veces hasta que lo podamos resolver. Y vamos empezando entonces con la primera función óxidos, que ya lo hemos visto, pero reitero, estamos repasando. Compuestos binarios. ¿Qué significa binario? Formado de dos elementos solamente. Va a ser un metal o un no metal, cualesquiera de ellos, con el oxígeno. Entonces dice, cuando se unen el oxígeno con un metal, se llaman básicos. Y cuando se une el oxígeno con un no metal, se llaman ácidos. Tenemos que saberlos. Ven que vamos adelante. Chicos, nuevamente les indico la función óxidos. Ahí está diciendo binarios. Bueno, porque son conceptos ya pues genéricos, no podemos decir de otra manera. Noten ustedes, oxígeno más metal, óxido básico. Oxígeno más no metal, óxido ácido. Y suficiente para entenderlo. Bueno, chicos, espero que todos estén cumpliendo, dejando su trabajo en el CIA web. Tengamos la seriedad en el trabajo. Un poquito más de participación en las clases. A veces nos estamos quedando un poco callados, nos da la impresión o que están, porque a veces no se les ve tampoco cuando tenemos por el Zoom, pero o de repente pues no están dándole la importancia que tiene. Tenemos que ser responsables, chicos. Así que les estoy dejando también este cuestionario pequeño. Miren, incluso cuando dice número 5, completa, todo eso lo tienen en la tabla periódica. Muy fácil. Vayan practicando, porque en la próxima clase, chicos, empezamos ya haciendo, ya no la teoría como habremos visto, de los óxidos ácidos y de los óxidos básicos. Terminando también, chicos, debo reiterarles
hagamos todo lo posible para protegernos de esta pandemia, que posiblemente ya se vaya disminuyendo, y ojalá sea así, depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, y que también pues esperemos que pronto se encuentre una vacuna. Pero de todas maneras, chicos, nosotros tenemos que cuidarnos. Hay que ser muy prudentes en todo. No nos confiemos en nada. Muy buenos días.